Si el teatro fuera una religión, su dios podría ser William Shakespeare, el dramaturgo británico, nacido en 1564. Una de sus creaciones más destacadas, Hamlet, es una pieza inclasificable basada en una vieja leyenda nórdica. Una obra que nació como versión y que desde entonces ha llegado a transformarse en una pieza decisiva para la dramaturgia universal. Hoy analizaremos Hamlet, pero lo haremos a través de la recordada apuesta que el director Ricardo Bartís realizó en 1991. La versión de una versión. ¿Era una guerra vinculada a las estéticas o simplemente a la cuestión de quién llevaba más público y quién la hacía económicamente? Upa, mira esto. Se supone que casi el 10% de la población en Londres empezaba a participar activamente en ir al teatro. El 10% es una cifra. Como la broma sobre el teatro isabelino es que el canon teatral cambia con una gran rapidez hacia estas obras monumentales de Marlowe, de Shakespeare, obviamente, pero viene en 40 o 50 años previos lo que estaba como de moda teatralmente eran las reuniones en las caballerizas, que de ahí viene el formato del espacio teatral isabelino, de las caballerizas con el puente en el medio. La gente chupaba cerveza y ponían unos osos o unos caballos y mandaban unos perros que los mordían y la gente gritaba y chupaba cerveza. Salían algunos degenerados que decían unos textos y tiraban petardos y caían manzanas y cosas armadas sobre la gente como unas piñatas de frutas y la gente la pasaba pipa. Eso era... Sí, era un espectáculo más bien vulgar y popular, tanto es así que los teatros estaban relegados a la parte sur, a la margen sur del río Támesis, donde estaban los burdeles, las corridas de toros, que no era la española, pero existía también, las peleas de osos y de perros. Eso era la forma del teatro. Entonces, nosotros, en el hall de la Cunil Cabanelas, ahí abajo, lo que hacíamos era, mientras la gente esperaba, le dábamos vino para forzarlos a una participación producto de la ingesta etílica, de una borrachera, para presionarlos moralmente. Claro. Hace solo 2 meses que murió mi padre. No tanto. Ni 2. Un mes apenas. Y mi madre, casada con mi tío, con el hermano de mi padre. Es una hermosa acción, Hamlet, rendirle a tu padre fúnebre tributo. Pero perseverar en obstinado desconsuelo muestra una voluntad rebelde al cielo. ¿Qué es la verdad en la actuación? ¿Qué es verdadero? ¿La representación o el derecho a enunciar algo? Que lo coloca claramente en un sesgo político. Quiero decir, Hamlet dice, no es tanto aquello que se dice, sino el derecho a enunciarlo. Y ve en Polonio, y ve en el actor, sobre todo, cuando le pide que represente, cómo la mentira, a través de la mentira, se puede llegar a la verdad. Entonces, digo, me parece que una de las cosas era ese tema como que la política toma tanto de lo teatral y entonces instala ese discurso enunciativo, mentiroso, donde todo es pura imagen. Bueno, en lo contemporáneo ahora es brutal, digamos. Sí. Pero en ese momento ya se veía. Es cuando empieza y la obra fue anticipatoria, claro, en ese sentido de lo que iba a porque pasar. Recién nos acordábamos de eso de que Menem había ganado las elecciones con unas patillas por acá, viniendo a caballo y en poncho. Sí. Y después arma su transvestismo, lo nombra a Bungibón como secretario digamos, y ese, digamos, se apoya en la línea planteada habitualmente por la UCD, etc. Para su Hamlet, Bartís respetó el texto de Shakespeare, aunque modificó algunos diálogos, suprimió escenas y personajes y orientó la apuesta para que funcionara como una alegoría de la realidad política argentina. A su vez, buscó que la obra fuera una muestra contundente de su personal idea sobre la actuación.
No por nada tituló a su puesta Hamlet o la guerra de los teatros. Ese era un aspecto. Lo otro también yo creo que era discutir con el método, con la idea de que es la interioridad la que da legalidad a la forma expresiva. Sí, y a la emoción. Y a la emoción, y no el campo poético, personal, autónomo del sentido, como la actuación debe atravesar y debe narrar una línea autónoma donde está presente el sentido, pero atravesado por la opinión poética de la actuación. O sea, el procedimiento, Exacto. eso, ¿no? Sí, eso era la gran violentación en los procedimientos de actuación, que a mí particularmente, que era un actor joven en ese momento, me planteaba muchas dudas al respecto de si iba a poder o no hacerlo. Que me acuerde de ti. Que me acuerde de ti. Sí. Borraré de mi memoria todos los recuerdos, todas las sentencias. Es un compendio, yo creo, de discusión de actuación. Inclusive el método, a través de Hedy Krila y los maestros más representativos del método en los años 70, tomaban literalmente, me estoy refiriendo a Gandolfo, a Leso y Fernández, tomaban literalmente algunos de los textos vinculados a que dice Hamlet que la acción corresponde a la palabra y la palabra a la acción, etcétera, 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 como una especie casi de modelo de actuación. Que nosotros teníamos una visión opuesta a eso. Lo que pensábamos es que Hamlet como actor, no como personaje, sino como actor, está todo el tiempo pidiendo garantías morales para entrar en acción, como si hubiera necesitara un derecho moral para producir el signo de actuación, en vez de aceptarlo como un hecho poético y como una situación de arrastre, como que él es arrastrado a eso, ¿no? Una de las seducciones más interesantes que tiene Hamlet es su deuda con el drama de venganza, con la intriga palaciega, con todo lo que es la espía, con esta red de intrigas cortesanas. Es un elemento peligroso en esa estructura de poder. No se sabe bien si está fingiendo o está tramando algo, qué es lo que va a hacer, si esa locura es o no real también. Ellos sospechan sobre eso. Sí. Es un personaje muy moderno, todo el planteo existencial que tiene, y es el canon de cambio del Renacimiento, porque hasta ese momento también, eso seguramente es la operatoria más extraordinaria que hace Shakespeare, que es que en pocos años cambia y modifica lo que sería el teatro, no sé, el teatro de corte, etcétera, en esa complejidad y en esa monumentalidad. Jan Kot, el crítico polaco, por ejemplo, enfatizó la cualidad de esponja de esta obra en particular, porque absorbe todos los movimientos, todas las corrientes de todas las épocas, y por lo tanto tenemos puestas muy variadas, sin hablar de las obras que se han derivado de Hamlet, ¿no? O sea, las intertextualidades con autores más modernos. Me acuerdo también un momento que le hablaba al muerto, que lo teníamos en una camilla, que era muy interesante eso, que el Totti, que tiene esa cabeza gigantesca, que le abría la boca, eso, ¿no? Le hablaba dentro de la boca, y eso creaba una cámara sonora extraordinario. Era muy interesante eso, acá lo tenés. Hablar adentro de la boca. Sí. Esta. Acá, sí, pero el poder para nosotros no era el teatro isabelino, el poder era Amira Ayoma y las valijas, ¿te acordás? La situación del cuñado del presidente que no hablaba castellano, pero era el director de la aduana y entraban las valijas llenas de dinero. Ibrahim, no sé cuánto. Sí. Y entonces ensayábamos mucho sobre eso y veíamos cómo las gramáticas sociales eran proveedoras de intensidades emocionales y expresivas que no hubiéramos tenido si nos hubiéramos dedicado a ensayar sobre, no sé, sobre la realidad del teatro isabelino en 1601, o cómo era la corte, o cómo eran, no sé, las tranzas de poder en la corte. Claro. Parecía funcionar en nuestro imaginario de manera obvia, mucho más alimentador, el presente, un presente que ya se veía totalmente corrupto y corrompido. También la idea del padre muerto, siempre nos interrogábamos mucho, ¿por qué Hamlet se somete al mandato?
que era una forma también de formular una diatriba, un reconocimiento crítico sobre un mandato que tiene la tradición, lo heredado, la herencia, como un cuestionamiento a eso, que nosotros también lo planteábamos en términos de lo que es lo teatral. ¿Por qué nos sometemos a la herencia del teatro clásico, que es un teatro aburrido? Las versiones que yo había visto de Hamlet, el muerto era un ser flaco, con luces verdes y un vestuario como de harapos, Sí. y para nosotros el muerto era vital, porque la obra es la obra de un muerto. Si el muerto no está y no dice el mandato, la obra no existe. Hay algo también de la modernidad de la obra que justamente que se interroga sobre eso, por qué que el tipo entra en una crisis total justamente por tener que cargar con esa herencia, Claro. que ya no la puede entender, es una herencia que no le cabe a la nueva época, digamos, y ese príncipe no la puede asumir. Y tampoco la puede rechazar, no le Tampoco- puede no, decir, claro. papá, mirá. Apenas yo qué tiene sé. la fuerza como para entender que esa herencia no le cabe y que no puede él hacer nada con eso, pero no, de ningún modo tiene la fuerza para plantear un nuevo modelo. Bien, la crítica fue muy laudatoria y muy generosa, pero también era muy contradictoria como miraban, porque se tenía, Nunca digamos, se- se tenía la sensación de estar ante un hecho un poco irreverente en el Sí. tratamiento. Sobre todo, me acuerdo que se habían enloquecido los del Teatro Liur de Cataluña, ¿te acordás? Los Sí. de Barcelona. Sí, sí, Fuimos sí. a las Olimpiadas, que era una especie de mega evento, ¿te acordás? Sí, 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 Monstruoso, me que acuerdo. estábamos en un hotel 5 estrellas. Sí, sí. Y me acuerdo que los del Teatro Liur se habían enojado, no sé si ellos, pero había salido una crítica de un tipo muy reconocido, Sí, sí, sí. reconocido, diciendo los argentinos se atreven a todo, pero negativamente, Sí, ¿no? como diciendo, no se de fueron al manera carajo. laudatoria, ¿no? Sí, tal cual. Como diciendo, son unos asquerosos, destrozaron a Shakespeare. Lo que hace Barthes, y esto le da su lugar de colocación en un canon occidental, es apropiarse de Shakespeare y transformarlo en otra cosa. Nosotros en la Argentina, cuando lo pone Barthes, no vemos Shakespeare, vemos Argentina, y Argentina, pero por todos lados. Primero recuerdo muchísimo el trabajo sobre el texto, eso recuerdo muchísimo la cantidad de meses en lo que era la traducción inglesa y el cotejamiento con traducciones en castellano, el laburo sobre eso y la reducción, llegar a esa síntesis, porque la obra duraba 1 hora 5, Sí, una sí, cosa sí. por el estilo. Sí, eso realmente fue un trabajo. Y a los 7 personajes, o sea, reducir y Sí, sí. meter ahí lo que nos interesaba, dejando de lado una serie de escenas absolutamente extraordinarias, las escenas con los enterradores, Sí, sí. las escenas de Guildenstern y Rosencrantz, todas esas escenas volaron y sin embargo la narración la ves ahora y la narración se comprende con total claridad. Sí, sí, sí. Digamos, lo que sería la línea argumental, ¿no? Palabras, palabras. ¿Qué habrás hecho para merecer esta cárcel? El texto literario es un elemento, como si uno dijera el espacio escénico es un elemento, después va a ser atravesado por la dinámica de la actuación y por los cuerpos y los objetos y las cosas, y entonces uno puede decir, bueno, el criterio de la puesta en escena sobre el espacio era paisado, pero eso en sí mismo no tiene un gran valor, ese espacio va a tener un valor en la medida en que después esas realidades físicas generen y impriman una narración sobre el espacio y el espacio empezará a vibrar a partir de los cuerpos y será narrado en los cuerpos de los actores, como el texto será narrado en el cuerpo de los actores o atravesado por las opiniones, por las lecturas. En este caso aparece un texto que es, sí, como un texto importantísimo, tremendo. Entonces, ¿cómo hacer ante esa especie de monumento, cómo hacer ante él, habiendo además tantas miradas que lo custodian, que lo celan, que fiscalizan esos procedimientos? Entonces me parece que ahí estuvo bueno, sí, como cierta irreverencia. Básicamente vos siempre has sido así, eso es de algún modo lo que has alentado en todos nosotros, lo que hemos pasado por tu trabajo, que eso me parece que es el gran valor básico de tu trabajo, que es como cagarte en todo, como respetar solamente lo que sentís más profundamente, aún que eso te pueda costar la vida, porque todo el tiempo es un peligro de muerte el que se atriesa en semejante nivel de
despiadado nivel de irreverencia y de autonomía, grado de reducción de ese texto, y curiosamente se potenció en esa época y no hubo la más mínima concesión a las escenas que de alguna manera uno diría, no, eso tiene que estar, ¿cómo vas a sacar esos dos personajes? ¿Cómo vas a sacar esto, el enterrador? Ningún homenaje, ninguna concesión a los custodios, a la policía, digamos. Hay un tema también con la cuestión esta de la escritura, que todavía sigue, es cierto. Incluso la otra vez fui a Argentores y hay un cartel que dice, sin autor no hay obra. Sí. Eso me da mucho miedo cuando parece. Sí, a mí me da rabia. Sí, más que miedo. Sí. No, porque digo, bien se podría poner en la Asociación Argentina de Actores que sin actores no hay obra, o se podría poner si hubiera una asociación de directores, sin directores no hay obra. Pero de última, la única frase que diría es sin actor no hay obra. Claro, porque si no es en lugar de todo lo demás puede desaparecer. Digamos, de poder. Digamos, claro. ¿no? La palabra autor ya denota una lucha ideológica. Sí. Que proletariza los otros lugares, digamos. Sí, pero el teatro es un arte colectivo y todo arte colectivo tiene esas dificultades nominativas y siempre está el riesgo de la creencia de que alguien crea que es más importante que otro, etc. Sí. Y los autores, desde que la palabra escrita tiene el valor de la ley, están perdidos. Y en ese sentido también había algo en Hamlet en relación a eso. En el Hamlet mismo, la palabra del padre muerto funciona como la ley y ante la ley no hay rebeldía alguna, no hay capacidad crítica o no hay capacidad para evitar esa sujeción, poder decir, bueno, sí, yo valorizo enormemente la palabra escrita, me es útil en la medida en que se va a incendiar con mis opiniones o va a funcionar como combustible de lo teatral dinámico, pero ese lugar fijo del autor, ese lugar es la representación de un teatro, valga la paradoja, de representación que languidece y que boquea, que no termina de morir. ¿Otra vez, señor? Sí, otra vez. Negro el designio, pronta la mano, dispuesta la droga, propicio. Yo siempre lo sentía como una manera de decir, acá estamos. Así empezamos nosotros, sería, ¿no? Sí, es un rasgo. Sí, era un rasgo muy firme, porque después ya designa todo lo demás. Sí. Y siendo enormemente formalista, el trabajo del lenguaje en el sentido visual, las disposiciones de las posiciones en el espacio, los desplazamientos, las actividades con el objeto, eso también tenía un valor. Nunca pesaba en términos formales, nunca funcionaba, digamos, como bordado. Nunca porque ahí me parece que el tipo de formalismo que practicamos, y ya ahora lo asumo también como parte de una herencia que yo porto de alguna manera, que habría que diferenciar entre lo que sería el esteticismo de lo que es el dramatismo, donde una forma concita lo dramático, claro, o una forma simplemente es una aventura, no es una aventura, sino es un simple decorado, una estética, ¿no? Es la idea de lo estético y lo dramático, me parece que depende mucho, como decía Bacon, de la fuerza con que esos rasgos se imprimen, claro, estén puestos. Sí, lo dice en relación a que, dice, sí, y a mí me resulta admirable que algunos jóvenes vayan y saquen tierra de un lugar y la pongan sobre una tela blanca, pero me gustaría ver la fuerza con que sacaron la tierra. Claro. No la tierra, sino la fuerza con la que tuvieron que esté representada en esa colocación de la tierra y en esa disposición. Bueno, la sensación es que uno está diciendo textos que todo el mundo de alguna u otra manera o ha escuchado o tiene una referencia. O casi que son más del mundo que de uno. Claro. Y en ese sentido es difícil. Entonces el riesgo sería ahí darle ese tiempo, lo puedes solemnizar porque la tradición shakespeariana es la del tiempo. Y en cambio ahí había como un tratamiento de un maceramiento del habla y de lo grave y de esa cosa media degenerada de pintarse y de mirarse como una especie de escena narcisista donde todo el tiempo está consciente de que él es Hamlet y que entonces van a pasar 600 años y que después de Cristo y Maradona va a ser el más nombrado en el mundo, que Hamlet tiene conciencia de eso. De su singularidad, sí. ¿No?
por eso repite tanto la idea Hamlet, la idea del apellido, digamos, la idea de la herencia está planteado de manera brutal en la obra, de una manera brutal. Yo soy en la medida en que sigo el mandato del heredado o puedo tomar partido por quebrar eso. Ha habido muchas interpretaciones, desde las que ya provienen del romanticismo del siglo XIX y que lo ven a Hamlet como un melancólico, y generalmente la pregunta que dirige todo esto es con respecto a por qué Hamlet duda tanto en accionar. Lo que los críticos ven en esto es una especie de enigma, hasta se ha hablado de una obra policial. La obra estaba basada, como siempre, en 2 o 3 objetos. Los espejos, la manzana, los zapatos y la camilla. ¿Te acuerdas que la camilla funcionaba como una Me acuerdo de una escena locomotora? donde estaba el muerto, Ofelia y Hamlet arriba besando a Ofelia. Esa especie de extraño sándwich claro, entre el muerto, los dos Hamlet y en el medio la... O vos durmiendo debajo del muerto, escribiendo unas cosas melancólicas. El monólogo, Ser o no ser, empezaba también ahí. Ahí lo escribí y después empezaba a decirlo desde ahí, debajo de la cama del muerto, que estaba ahí en una camilla con ruedas. Tremendo. Sí, en el texto original, la escena sobre el peso de la carne y sobre eso está dado en otro contexto, pero nosotros hacíamos vos te lo debes acordar bien, salían entre patas en la oscuridad como si fuera una formación militar que irrumpía en el espacio. ¿Te acuerdas que estaban numerados, esa pelotudez de numerarse? Antes de salir decíamos numerarse, antes de salir de escena. Y entonces entraban como si fuera una especie de scrum, se colocaban y el padre muerto agonizaba. Y entonces sobre la muerte del padre muerto ahí real. Sí, yo lo abrazaba a Laertes y después, y después decía esos primeros textos que eran: si esta sólida, excesivamente sólida carne pudiera deshacerse, disolverse y derretirse en suave rocío, o si no hubiera decretado el Eterno su sagrada ley contra el suicidio. Oh Dios, Dios, qué fastidiosas, vanas e inútiles me resultan las prácticas todas de este mundo. Y ahí, sí, ahí empezaba la obra. Hace 19 años. 19 años. Una de las críticas que recibió Barthes fue por la excesiva libertad de su versión. Curiosamente, algo parecido le ocurrió al propio Shakespeare, a quien le cuestionaban que no hubiese respetado los códigos de la tragedia griega, el modelo teatral que se imponía por entonces. Aquellos desacuerdos quedaron en el pasado, y las obras del dramaturgo británico son, y probablemente serán, algunas de las más representadas en el teatro universal.